prohibida su venta y o alquiler. No tiene ningún valor comercial, solo para uso en iglesias, casas y o lugares públicos en forma gratuita, exclusivamente. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Yo soy Dios. Ángeles, yo quiero ser Dios. Del Verbo fue y precedió la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Y cuando él segunda vez nos reunirá en las nubes con él. La Biblia es eternamente será y su palabra por siempre perdurará. Dios dispersos Israel, nuevo existir de una nación, monte de Sión, Jerusalén, pactos de paz proclaman ya, el tercer templo construirán y el anticristo reinará, Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Hoy todo el mundo busca mezcla, ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones, la Biblia nos profetizó, todo estaba escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá. Biblia en tu vida fue y precedió a la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Falsos profetas, falsos cristos, pestes, hambres, terremotos, mar bramando, sediciones, huracanes, alborotos, y la gente se corrompe con el sexo como ocurrido en los días de Noé y en los días de Lot. La ciencia se ha aumentado, microchip bajo la piel está ya listo, todo el mundo comprará y venderá así. Todo el mundo adorará a la bestia, el anticristo, pero mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, Él reinará. Con majestad mil años y por siempre, Él reinará. Cristo viene. La Red presenta la Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios en la voz de nuestro pastor Ricardo Claude. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Para que su iglesia se prepare para testimonio a las naciones. Prólogo. Vivimos el tiempo del fin. Hoy se sigue aumentando la ciencia y la tecnología,
sobre todo en los 7 países más ricos de la tierra, el denominado Grupo de los 7. Países donde el rey de Tiro tiene el 66.66% de toda la riqueza del planeta. El resto se divide en los demás países del mundo. En el tiempo del fin, estas son las 7 cabezas del gran dragón escarlata, el rey de Tiro, el adversario, de las cuales los Estados Unidos de Norteamérica es la cabeza principal. Una superpotencia en el campo geopolítico, económico, ciencia y tecnología, etc. Y especialmente en el campo militar. Ubicada en el hemisferio norte occidental, constituye una pieza fundamental del panorama profético, dado que conforme a la profecía bíblica, el último cuerno grande del macho cabrío debe salir de ese lugar geográfico. El macho cabrío es el rey que gobierna la cultura griega desde el mundo espiritual demoníaco que en la actualidad ha llegado a cubrir toda la tierra a través de sus 4 cuernos. Los Estados Unidos de América es una nación llena de cultura griega. Son los principales de entre los hijos de Grecia por excelencia. Su democracia, sus periodos democráticos eleccionarios cada 4 años, sus edificaciones gubernamentales de estricto estilo arquitectónico griego, sus artistas hollywoodenses, símbolo del drama, la comedia y la tragedia griega, etc., son solamente algunos ejemplos de la presencia cultural y espiritual intangible del macho cabrío, en especial en el norte occidental de los Estados Unidos. El estado de Washington, cuya capital es Olimpia, cuyo nombre es el mismo que el de la madre de Alejandro III, el gran cuerno notable del macho cabrío, quien conforme a la profecía de Daniel, con más de 2 siglos de anticipación, tenía que conquistar el imperio medo-persa y que tendría que morir muy joven, quebrándose el gran cuerno notable, estando en su mayor fuerza. En este mismo estado está situada la ciudad de Seattle, a orillas del lago Washington, de donde se divisa el Parque Nacional Olímpico y la península olímpica, cuyo monte más alto es el Monte Olimpo. Bill Gates III ha nacido en Seattle y todo este entorno cultural griego, conocido desde niño en organizar Juegos Olímpicos con familiares y amigos, más tarde así también lo haría con la gente de Microsoft y sus famosas microolimpiadas. En Lakeside, la escuela para niños brillantes sobresalió no solamente por su gran sabiduría e inteligencia, mayor al de todos, sino también por el arte dramático. Ya en la Universidad de Harvard, estudiando leyes, como su padre, no asistió a las clases de la materia de literatura griega por su adicción a las computadoras. Una noche antes al examen recién estudió. Sin dormir fue a la universidad y terminó antes del tiempo señalado, el que aprovechó él para dormir. Y aún así aprobó. Estos y muchos ejemplos de su biografía nos hacen ver cuán sumergida en la cultura griega está la vida de este singular hombre. A través de este libro digital, tú has de conocer más detalles de las otras características que deben cumplir el gobernante mundial que está por venir. Un hombre que debido a sus grandes riquezas pondría su corazón como corazón de Dios, sintiéndose Dios mismo, cometiendo el mismo y horrible pecado que cometieron primero el Abadón y después Lucero, el rey de Tiro, en la eternidad pasada. A este hombre la profecía de Ezequiel lo denomina como el príncipe de Tiro, porque forma parte del reino de Tiro, cuyo rey es el rey de Tiro, Lucero o el adversario, aquel ser espiritual que debido al pecado del género humano en el Edén tiene potestad y gobierno sobre toda la creación terrestre hecha del polvo de la tierra, con poder sobre todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Todas estas cosas el rey de Tiro ofreció al Señor Jesús, el cual las rechazó con la palabra. En el tiempo del fin habría un hombre que no las rechazaría. Así como el pueblo judío rechazó a Jesús, que vino en nombre de su Padre, aquella parte del pueblo judío que no es fiel al Dios de la Biblia recibiría a un nuevo Dios que vendría en su propio nombre. Hoy Tommy Lapid,
líder del partido político hebreo Shin, con sus correligionarios, atacan al Dios de la Biblia y presentan al nuevo Dios de la era de las computadoras, que prepara los nuevos lanzamientos de Microsoft y que vive en algún lugar de Seattle. Que Dios en Cristo Jesús ilumine todo tu ser con las palabras de este libro digital, basado en la palabra profética más segura, la Biblia. Que el Señor Jesús, el autor y consumador de la fe, te llene del espíritu de la profecía en este tiempo del fin, para que puedas vencer al dragón con el testimonio de Jesucristo, su sangre derramada, y menospreciando tu vida hasta la muerte, más aún sabiendo que Él es la resurrección y la vida, y el que cree en Él, esté muerto, vivirá. En todo el libro se utiliza la versión castellana de la Biblia Reina Valera, revisión 1960. Capítulo 1. Oremos juntos. Padre eterno que estás en tu reino de los cielos, subimos ante tu trono de gracia y misericordia para adorarte y exaltarte por sobre todas las cosas que solo tú has creado. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas. Que las naciones conozcan tu palabra bendita, la profecía bíblica para testimonio a ellas, no tengan excusa. Bendito Salvador, estamos en tus manos. Toma nuestras vidas y guárdanos del mal. Permítenos, como evangélicos puros, ser luminarias en medio de una generación maligna y perversa que, como Sodoma y Gomorra, ama la transgresión hasta el colmo. En este tiempo final, ayúdanos a soportar toda la inmunda persecución que viene por parte de la Gran Babilonia con los evangélicos romanos. Gracias por tu misericordia y por darnos el alimento a tiempo, para que, sabiendo que Satanás es llamado también rey de Tiro, sepamos quién es el príncipe de Tiro, aquel hombre que se engrandecerá en su corazón como si fuera Dios, debido a sus grandes riquezas al fin de los días. Gracias por tu antorcha encendida que ilumina nuestras vidas en el fin de esta sexta edad, la llamada era digital, el tiempo del fin que estamos viviendo. Ven pronto a arrebatarnos, Señor Jesús. Te estamos esperando con todo nuestro ser. Amén. Otro de los aspectos que debemos analizar respecto de Bill Gates 3 es su relación extraordinaria con un conjunto de características que presenta y se estarían cumpliendo en su vida, como aquel príncipe de Tiro que nos habla la profecía de Ezequiel. Aquel que, siendo hombre, se sentiría Dios debido a sus grandes riquezas y que en el futuro se haría adorar como Dios en el tercer templo judío, que se construirá en el monte del templo, situado en medio de los mares Mediterráneo y muerto en las montañas de Judea. No hay pecado más terrible para Dios que los seres que Él creó quieran tomar su lugar, quieran ser igual que Dios. Es un pecado inmundo, es un pecado asqueroso. En la Biblia son especificados 3 seres que se caracterizan por querer ser como Dios. 2 de ellos son seres espirituales. Uno es el Abadón y el otro es el rey de Tiro o Satanás. El tercero es un ser humano, el príncipe de Tiro, el hombre de pecado, el hijo de perdición. El Abadón, también llamado el Apolión o la primera bestia, fue derrotado en la eternidad pasada junto con sus ángeles que se rebelaron con él y fueron hechos prisioneros en el abismo, donde permanecen en la actualidad. Después, el rey de Tiro, aquel que estuvo en el Edén como serpiente antigua, también llamado Lucero, el gran dragón, porque se rebeló al igual que el Abadón, fue arrojado a la tierra, donde todavía anda libre con todos sus ángeles rebeldes, los espíritus inmundos. Por elementales principios de guerra espiritual, sabemos que debido a la desobediencia del género humano llamado Adán en el Edén, todos los espíritus inmundos, en especial Satanás, la serpiente antigua, tienen la potestad de alimentarse del polvo de la tierra. Y está escrito: y el Señor Dios dijo a la serpiente:
Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Génesis capítulo 3, verso 14. Toda la creación terrestre, en especial el género humano, es hecho del polvo de la tierra. Está escrito: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3, verso 19. El hombre no solamente es polvo cuando muere y es sepultado, sino también es considerado polvo mientras está respirando. Debido a la desobediencia del género humano llamado Adán, toda la creación terrestre está sujeta bajo corrupción y bajo esclavitud de los espíritus inmundos. Y por ello anhela ardientemente la redención en Cristo de los cristianos bíblicos que por creer en Jesús hemos recibido la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y está escrito: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Romanos 8, versos 19 al 21. Y hay otra palabra: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 12 y 13. El polvo es la materia prima de la carne. El hombre no es solamente polvo. El hombre tiene espíritu, alma y cuerpo, como está escrito en Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Dios diseñó al hombre como un hombre espiritual para que todo su ser fuera gobernado por el espíritu. Pero el hombre desobedeció, y en estado caído el corazón del alma pecaminosa es el que gobierna. Este es el hombre carnal. Por eso, después de la caída, Dios dijo que el hombre también es carne. Y está escrito: y dijo el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Génesis 6, verso 3. El corazón del alma pecaminosa del hombre está en el mismo lugar que el corazón del cuerpo, que se encarga de bombear sangre a todo el organismo. Está escrito: como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Proverbios 27, verso 19. El Señor Jesús reveló claramente que el corazón del alma es la fuente del pecado del hombre y está ubicado en el mismo lugar que ocupa el corazón del cuerpo físico. El corazón del alma es la fuente que provoca la contaminación espiritual demoníaca en el hombre. Como el Señor Jesús dijo: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Mateo capítulo 15, verso 18 al 20. Por este aspecto sabemos que el corazón del alma es la fuente de las obras de la carne, cuya lista extensiva nos da el apóstol Pablo. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas capítulo 5, versos 19 al 21.
Asimismo sabemos que todos los ángeles caídos o espíritus inmundos son claramente identificados por sus funciones. Descubrimos sus funciones por los pecados u obras de la carne manifiestas a través de los seres humanos. Como ejemplo tenemos espíritu de fornicación, como está escrito: no piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen al Señor. Oseas capítulo 5, verso 4. Espíritu de mentira, está escrito: Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y Él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Primer libro de los Reyes, capítulo 22, verso 22. Espíritu de falsedad, como está escrito: si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere diciendo: yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de este pueblo. Miqueas capítulo 2, verso 11. Espíritu mudo y sordo. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Evangelio de Marcos capítulo 9, verso 25. Espíritu de adivinación, como está escrito: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Hechos de los Apóstoles capítulo 16, verso 16. Espíritu de enfermedad. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Evangelio de Lucas capítulo 13, verso 11. Por eso el apóstol Pablo corroboró la relación existente entre las obras de la carne y los espíritus inmundos, manifestando la necesidad de limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu inmundo. Contaminación de carne y espíritu, como está escrito: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Segunda de Corintios capítulo 7, verso 1. Habiendo determinado este principio de clasificar a los espíritus inmundos según una o varias funciones que estos realizan en base a los hechos u obras de la carne manifiestas y que salen del corazón del hombre, podemos comprender claramente la razón principal por la cual el Abadón, la primera bestia, está prisionero en el abismo desde la eternidad pasada. Por la palabra profética revelada en la Biblia, sabemos que el llamado príncipe de Tiro, siendo hombre, se enaltecerá en su corazón a causa de sus riquezas acumuladas y multiplicadas, y pondrá su corazón como corazón de Dios y dirá: yo soy Dios, como está escrito en Ezequiel 28, versos 1 al 10. Vino a mí palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro: así ha dicho el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas. Y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho el Señor: por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios,
Por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo: yo soy Dios. Tú hombre eres y no Dios, en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice el Señor. Ezequiel capítulo 28, versos 1 al 10. Vino a mí palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado, en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho el Señor: por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo: yo soy Dios. Tú hombre eres y no Dios, en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice el Señor. El príncipe de Tiro se sentirá Dios mismo. De esta manera empezamos a analizar la principal obra de la carne del príncipe de Tiro. Se sentirá Dios mismo. En la separata de la revista boliviana Enfoques, de fecha 2 de septiembre de 1998, el periodista Mario Vargas establece un resumen de lo que prediqué respecto de Bill Gates 3 en mayo y junio de 1998. Lengua y nación. El título de este seminario es claro: es Bill Gates tercero, el anticristo. Oración en forma de pregunta: ¿será Bill Gates tercero el anticristo? En la página 6 nos da una información adicional que no la teníamos, porque haciendo referencia a un párrafo de un artículo de Walter Isaacson, editor de Time, sobre los conceptos de religión que tiene Bill Gates 3 en relación a él y su hija Jennifer, Mario Vargas asegura que les servirían, en forma textual, bastante a quienes sostienen la teoría de que Gates sea probablemente el anticristo. Mario Vargas, textual: comprendiendo nuestra responsabilidad, investigamos la fuente a través de la internet y ubicamos el artículo en cuestión y el párrafo en forma específica, el cual se lo tradujo del inglés al español. El artículo de Walter Isaacson para Time titula En busca del verdadero Bill Gates, de fecha 13 de enero de 1997. El párrafo dice así: Melinda is Catholic, goes to church, and wants to raise Jennifer that way. But she offered me a deal, Gates says. If I start going to church, my family was Congregationalist, then Jennifer could be raised in whatever religion I choose. Gates admits that he is tempted because he would prefer that she have a religion that has less theology and all than Catholicism. But he has not yet taken up the offer. Just in terms of allocation of time resources,
Religion is not very efficient, he explains. There's a lot more I could be doing on a Sunday morning. En español, el artículo dice así: Melinda es católica, va a misa y quiere educar a Jennifer de esa manera. Pero ella me ofreció un trato. Nos dice Gates: si comienzo a ir a la iglesia, mi familia era congregacionista, Jennifer podría ser educada bajo la religión que yo escoja. Gates admite que él está tentado, aunque preferiría que Jennifer tenga una religión que tuviera menos teología y todo eso que el catolicismo. Pero Gates aún no ha tomado en cuenta la oferta de su esposa. En términos de distribución de recursos, la religión no es muy eficiente, explica Gates. Hay mucho más que podría estar haciendo los domingos en la mañana. En base a este artículo de Time, podemos ver que la familia de Bill Gates III, como lo afirma él con sus propias palabras, era congregacionista, es decir, de una rama del cristianismo nominal y tradicional. Esto tiene similitud con la profecía de Daniel capítulo 11, verso 37 en su primera parte, cuando nos profetiza acerca del mismo hombre que tendría que aparecer en el tiempo del fin. Del Dios de sus padres no hará caso, nos dice la Escritura en Daniel capítulo 11, verso 37 en su primera parte. Esta similitud con la profecía se puede discernir también mediante el siguiente extracto de su biografía, transmitido a América Latina a través de la cadena AIE Mundo, cuando habla el pastor Dale Turner refiriéndose a Bill Gates III cuando era niño. Usted está viendo Mundo. Say curiosity killed the cat, but it didn't kill Bill. Bill was curious. He was always eager to know more, and he had encouragement from his mom and dad. Esto es lo que opina el pastor del Dios de sus padres. Como has de notar, él no se refiere a Bill Gates III como un cristiano especial, alguien que hubiera sido digno de nombrar por su cristianismo o por sus actividades dentro de la iglesia. El pastor solamente habla de un aspecto que recuerda de Bill Gates III: su extrema curiosidad, su afán de conseguir sabiduría, su afán de querer saber más. El pastor de sus padres hasta llega a compararlo con la curiosidad del gato. Como veremos a lo largo de este libro, el llamado príncipe de Tiro no tendrá secretos que le sean ocultos y tiene que tener una gran sabiduría que le permitirá acumular y multiplicar riquezas, a causa de las cuales pondrá su corazón como corazón de Dios, por lo cual la sentencia de muerte para el príncipe de Tiro, decretada por el único Dios verdadero, se cumplirá. Utilizando los términos del pastor, esta vez, el que sea el príncipe de Tiro o gato curioso, sí morirá. Asimismo, en el artículo de Walter Isaacson, vemos que Bill Gates III no toma en cuenta ninguna conocida religión en su vida. Es más, desdeña y desprecia las religiones en su vida y por tanto a todo Dios de toda religión. Considera que la religión no es eficiente en su vida, porque él puede distribuir de mejor manera su tiempo, los domingos por la mañana, donde puede hacer mucho más. Estas son las palabras que escucharíamos de un ateo, entre comillas, común y corriente. La profecía de Daniel capítulo 11, verso 37, en su tercera parte, nos enseña también que no respetará a Dios alguno. Deben notar que la palabra Dios se escribe con D minúscula. Leamos: ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Daniel 11, verso 37, tercera parte. El hecho de que desprecie a toda religión en su vida y por tanto a todo Dios de las religiones existentes en el mundo es notoriamente extraño, porque el autor norteamericano llamado Ken Ouleda asevera textualmente que Bill Gates III siente haber hecho la obra de Dios. Leamos y escuchemos con nuestros propios ojos lo que él dice a través del programa Riqueza y Poder,
transmitido a través del History Channel para América Latina. Riqueza y poder, innovadores. Bill Gates believes that he has done God's work. He believes he has pushed the envelope. He's a man who is never satisfied. He's restless. And it's one of the secrets to his success. Si Bill Gates 3 desprecia las religiones por ser ineficientes y siente haber hecho la obra de Dios, ¿a cuál Dios se refiere? La respuesta parecería evidente. Bill Gates 3, al afirmar que siente que está haciendo la obra de Dios, siendo implícitamente ateo, afirma implícitamente también que ese Dios es Él. ¿Sí? ¿Esta aseveración es real? ¿El sentirse como Dios ha empezado a manifestarse en su vida? No lo afirma explícitamente por ahora, porque como dice la profecía del cuerno grande del macho cabrío, este hombre sería sagaz. Esta profecía la tienes que saber y discernir muy bien. El sentirse como Dios ha tenido que nacer en su propio corazón. Jesús, nuestro único Dios que creó al ser humano, reveló que el corazón del alma, situado en el corazón del cuerpo físico, es el asiento de los malos pensamientos, los falsos testimonios, las blasfemias. Esto es lo que causa contaminación espiritual en el hombre. El hecho de que un hombre en su corazón se enaltezca al gran extremo de sentirse como Dios es un pensamiento malo, es un falso testimonio. Si fuera cierto de que siente en su corazón que está haciendo la obra de Dios, sabiendo que desprecia a todo Dios de toda religión, sería una blasfemia. Siendo hombre, ¿se está haciendo Dios? ¿Ha puesto su corazón como corazón de Dios? Leamos nuevamente Ezequiel 28, versos 1 al 10. Vino a mí palabra del Señor, diciendo: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho el Señor: por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo: yo soy Dios. Tu hombre eres y no Dios en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás, por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice el Señor. Ezequiel 28, versos 1 al 10. El príncipe de Tiro no es otro que el hombre de pecado, el hijo de perdición, aquel que se ha de sentar en el tercer templo judío como Dios, haciéndose pasar por Dios, cuya identidad tenía que ser revelada previamente para que suceda el arrebatamiento, nuestra reunión con Jesús en las nubes, tal como nos pide que recordemos el Espíritu Santo a través de los escritos del apóstol Pablo, como está escrito: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía
y se manifieste. Griego, apocalipto, que significa revelado. El hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versos 1 al 5. En esta cita bíblica, la palabra manifieste se traduce del griego apocalipto, que literalmente significa revelado, lo cual implica una revelación iniciada en nuestro espíritu por obra del Espíritu Santo y que luego se manifiesta con plena evidencia lógica a nuestros sentidos para que podamos verlo con nuestros ojos, podamos oírlo con nuestros oídos y entenderlo con la mente del alma. La profecía del apóstol Pablo nos dice que el que ha de venir es un hombre. El profeta Ezequiel dice que el príncipe de Tiro es un hombre. Repito, es un hombre. Es llamado el hombre de pecado porque siendo hombre se sentará en el tercer templo judío como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este es su principal pecado. Pondrá su trono y se sentará en el lugar santo del tercer templo, en el monte del templo en Jerusalén, situada entre el mar Mediterráneo y el mar Muerto, como nos profetiza Ezequiel. Se hará pasar como si fuera Dios y nada menos que en Israel, donde el parlamentario judío llamado Tommy Lapid enfrenta al Dios de los judíos religiosos ultraortodoxos y su partido político Shas, mediante otro partido político, el llamado Shinui, con el cual está promocionando a su Dios que vive en algún lugar de Seattle y prepara los nuevos lanzamientos de Microsoft. El Dios de la era de las computadoras se refiere a Bill Gates 3. Nosotros sabemos que vivimos el tiempo del fin, el tiempo de la era digital, cuyo autor mundialmente reconocido es justamente Bill Gates 3. Les recomiendo que vea el programa 60 Minutos, donde el periodista norteamericano Bob Simon entrevista al líder político judío, difundida el 29 de febrero del 2000. Leamos y escuchemos lo que se dijo en ese extracto de la entrevista que Bob Simon le hizo al adorador judío del nuevo Dios que vive en Seattle. We don't want to obey religious laws in our daily lives. Tommy Lapid is a television personality who entered into the political arena to run in last year's elections. The party he leads has one platform: stop the religious. We have to fight this phenomena and explain even to them that it's wrong what they are doing, that we are living now in a time of computers and God is living somewhere in Seattle and preparing the next issue of Microsoft. Did you say God is living somewhere in Seattle? Yes. Ustedes lo pueden escuchar y leer con sus ojos. Lo verán y escucharán con sus propios oídos si así lo piden. El príncipe de Tiro, el cuerno pequeño del macho cabrío que se engrandece hasta ser un cuerno muy grande, longhorn en inglés. El hombre de pecado tendría que salir del hemisferio norte occidental y manifestarse como Dios en la tierra gloriosa, la tierra de Israel, tal como nos profetizó Daniel capítulo 8, verso 9. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Daniel capítulo 8, verso 9.
Esta similitud profética no solamente está ocurriendo en Israel, sino también en la televisión vía satélite, tal como vemos en la cadena Discovery Kids, en que Bill Gates 3 ya recibe una alabanza compuesta específicamente para niños, en la que se lo reconoce como el hombre del futuro, haciendo referencia al tiempo futuro que viviremos, la era digital que está comenzando, en que la ciencia se ha aumentado, como profetizó Daniel capítulo 12, verso 4. Ciencia en la que él está muy interesado. Leamos lo que la letra de la alabanza a Bill Gates 3 dice. Del futuro como él no hay ninguno, el mago del Microsoft es Bill Gates. Es muy interesado por la ciencia de estos días, Bill, que también invierte en la tecnología, defiende la libertad de expresión por internet, juega golf y lee muchos temas de su interés. Una galería de arte en internet él ha creado con todos los grandes artistas que la historia ha dejado. Es un gran admirador de David y de su obra, es el arte que le da la motivación de sobra. Enter con ropa de teclado, archivo y opción. Esta es tu computadora y también esta canción. Visionario del futuro, el software y el sonido creador del Microsoft es Bill Gates. La concepción de alabanza está impresa en la letra de la canción, que afirma que como Bill Gates no hay ninguno. La palabra ninguno es excluyente en forma total, apartando a todo lo creado y al mismo único Dios, creador del universo. Si se lo reconoce como el mago de Microsoft, entonces se refiere a Bill Gates 3 como un practicante de lo que llamamos magia. Considerando conceptos bíblicos, la magia es una obra de la carne, tipificada en el campo de las hechicerías. Si se habla de magia, hablamos de adivinación, brujería y de ocultismo. En resumen, se relaciona a Bill Gates 3 y Microsoft con el campo de la magia, de la manera más natural. Esto se hace evidente a través de sus constantes predicciones acerca del futuro informático y de Microsoft, que para nosotros no sería más que la actividad de un espíritu de adivinación, tal como operó en la muchacha y que molestó tanto al apóstol Pablo. Esta manifestación adivinatoria de la tecnología hace que reciba el título de visionario del futuro. Sus grandes inversiones en la biotecnología a través de ICOS Corporation, la institución que ha establecido para manipular la creación a su voluntad mediante la ingeniería genética, forman parte de la letra de esta canción. El Dios de la Biblia prohíbe terminantemente manipular y mezclar su creación, empezando con la vida animal y la vida vegetal. Y debemos esperar más aún con la vida humana, creada a imagen y semejanza de Dios. Leamos dos citas bíblicas. Mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas. Levítico capítulo 19, verso 19. No sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. Deuteronomio capítulo 22, verso 9. Además, por si fuera poco, en la letra de la canción se refieren a Bill Gates 3 como creador. Solamente se le puede llamar creador si le consideran Dios. Llamándolo creador, ¿le permiten usurpar el lugar de Dios? Un término que la Biblia solamente utiliza para referirse al único Dios creador del reino de los cielos, de los 4 seres vivientes, de los 24 ancianos, de los querubines, de los serafines y de los millones de ángeles de la tierra, del universo y del género humano. Leamos lo que dice nuestro Dios. Alabad al Señor desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre del Señor,
porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Salmos 148, versos 1 al 6. Y está escrito: así dice el Señor, el Santo de Israel y su formador: preguntadme de las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Isaías capítulo 45, versos 11 y 12. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Malaquías capítulo 2, verso 10, primera parte. Otro aspecto que debemos tomar en cuenta es la connotación espiritual de esta alabanza de Discovery Kids, porque según la letra, el usuario puede entrar con Enter, vistiéndose con ropa de teclado, archivo y opción, para sentir la omnipresencia de Bill Gates 3, porque resulta que él está en la computadora y también en la canción, que no es más que una alabanza ensalzando las que se considera virtudes del nuevo creador, entre comillas. Si se enseña a cualquier niño impío que por estar frente a la computadora entra en la presencia de Bill Gates 3, porque él está en la computadora, el niño lo ha de creer. De esta manera ya se está preparando su adoración mundial vía computadoras como si fuera Dios, y se está queriendo imitar y por tanto usurpar la omnipresencia del único Dios altísimo con el uso de ellas. La usurpación del príncipe de Tiro, conforme a la Biblia, llegará a tal extremo que, como hemos visto, se sentará en su trono en el lugar santo del tercer templo judío que se ha de construir pronto en el monte santo de Dios, el monte del templo en Jerusalén, que se encuentra en medio de los mares, entre el mar Mediterráneo y el mar Muerto. En la actualidad, el monte del templo está bajo soberanía israelí desde la guerra de los 6 días, pero los palestinos musulmanes, que tienen jurisdicción sobre la cúpula de la roca, han impedido cualquier excavación y por supuesto cualquier construcción, e inclusive algún acto de soberanía como el que realizó Ariel Sharon en septiembre del año 2000, dando lugar a la llamada Segunda Intifada de los palestinos, que continúa hasta hoy y que es otra más de las devastaciones producto de la guerra por la ciudad santa que se han llevado a cabo a través de estos siglos, correspondientes al periodo intermedio de la profecía de las 70 semanas. Comenzamos primera edición con los actos de violencia registrados hoy durante la visita de Ariel Sharon, líder del partido nacionalista israelí Likud, por lugares sagrados de Jerusalén Oriental. La presencia de Sharon en una meseta llamada por los israelíes Monte del Templo y por los palestinos Noble Santuario provocó choques violentos entre manifestantes palestinos y la policía israelí. Desde Jerusalén, Daniel Blumenthal nos informa sobre lo ocurrido. Buenos días, Daniel, adelante. Buenos días, gracias, Josefina. El jefe de la oposición israelí, Ariel Sharon, llegó al Monte del Templo, o al Noble Santuario, como lo llaman los árabes, encabezando una delegación de diputados de su partido de derecha, el Likud, con el objeto de hacer una demostración de la soberanía israelí sobre un sitio ampliamente disputado entre israelíes y palestinos en el marco de las negociaciones de paz, el nudo górdico del conflicto. Y como era de esperar, la visita no pasó en silencio, y pocos instantes después de la partida de la comitiva, unos 200 manifestantes palestinos lanzaron piedras y botellas contra las fuerzas policiales. Más de 1000 efectivos que llegaron para asegurar la visita respondieron con balas de goma y palos, y hubo heridos a ambos lados. Sharon desmintió que se tratara de una provocación. Vine aquí con un mensaje de paz. Creo que podemos vivir junto con los palestinos. Vine al lugar más sagrado de los israelíes para ver lo que ocurre y exteriorizar el sentimiento de que estamos dispuestos a conversar, de modo que no hay nada de provocación por nuestra parte. Eso viene del otro lado. Sabemos por la profecía que pronto se ha de poner fin a las devastaciones producto de la guerra por la ciudad de Jerusalén.
para lograr paz y seguridad en el mundo, empezando con el Medio Oriente. Y está escrito: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel capítulo 9, versos 24 al 27. Así empezará la semana 70, los últimos 2520 días de esta sexta edad. Se establecerá el Estado palestino, a condición de que los judíos construyan su tercer templo en la explanada norte del monte del templo. Se habrá cumplido la palabra profética más segura a plena cabalidad. Esto será una realidad. El jefe de la misión de la Organización para la Liberación de Palestina ante el gobierno de los Estados Unidos, Hassan Abdel Rahman, en agosto del 2000, en el programa Foro Interamericano de la cadena norteamericana WorldNet, afirmó claramente que los palestinos les permitirán construir a los judíos su tercer templo en el monte del templo, a condición del tratado de paz y de la fundación del Estado palestino. Leamos con detenimiento lo que se dijo en este extracto del programa Foro Interamericano y lo que sustenta mis afirmaciones. Entonces los palestinos están dispuestos a compartir la ciudad de Jerusalén. Estamos dispuestos a dividir y compartir. En otra palabra, la parte oeste es israelí, la parte este es palestina, y la ciudad no es una ciudad dividida. Y los israelíes no quieren compartir la ciudad. No, absolutamente. Pero explique precisamente la razón. Es decir, ¿qué está ubicado en Jerusalén este que es tan importante también para los israelíes? Para los israelíes, no sé, ellos alegan que el templo está en la parte este. Pero claro, aunque se fuera al templo, nosotros estamos considerando que darles acceso al templo, pero no a la ciudad como tal. Así se dividirá oficialmente el monte del templo en dos. Una parte estará en poder de los sacerdotes judíos oficiando su sacrificio diario y continuo, y otra parte, aquella que fue el patio de afuera en los dos anteriores templos, estará en poder de los gentiles, los palestinos musulmanes, con su actual cúpula de la roca. Se habrá cumplido la profecía de Apocalipsis 11, versos 1 y 2 en su primera parte. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Apocalipsis capítulo 11, versos 1 y 2 en su primera parte. Con el tercer templo edificado se habrá preparado el escenario final, en que el hombre de pecado, siendo presidente de los Estados Unidos, en visita diplomática el día 1230 de la semana 70, y en conspiración inmunda con el líder del partido político prevaricador y sus parlamentarios violadores del viejo pacto santo, y todos los judíos antiortodoxos y anti-ultraortodoxos que votan por su líder en las elecciones israelíes, los que la profecía llama prevaricadores, le entregarán el tercer templo para que sea profanado el lugar santo.
haciendo cesar el sacrificio diario y continuo de los sacerdotes judíos, pues estos prevaricadores lo recibirán como Dios. Y está escrito: y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Daniel capítulo 8, verso 12. Asimismo le entregarán el Tzahal, el ejército más poderoso del Medio Oriente, el que se cree Dios siendo un simple hombre y que vive en Seattle preparando el próximo lanzamiento de Microsoft. Es amante de la política y sabe muy bien que mientras Israel tenga poderío nuclear, no ha de poder invadirlo como tiene pensado en su corazón. Así sea con el ejército más poderoso del mundo, es decir, de los Estados Unidos de América. Por eso, como está profetizado para el cuerno grande del macho cabrío, este tiene que crecer política y religiosamente en la tierra gloriosa, en la tierra de Israel. El cuerno grande de Seattle, con su partido político de prevaricadores que lo promocionan y adoran como Dios, lograrán que se firme el pacto final de paz y seguridad en el Medio Oriente, haciendo que el incauto Estado de Israel se comprometa a desmantelar su ejército desde el primer día de la semana 70. Así, para cuando la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, que es el mismo cuerno grande de Seattle, como presidente y dictador de Estados Unidos, viaje a Jerusalén en esa visita diplomática, entendiéndose con los políticos que hayan abandonado el pacto santo con el Dios de Israel, profanará intempestivamente el tercer templo y desalojará abruptamente a los indefensos sacerdotes judíos, como está escrito. Y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Daniel capítulo 11, verso 30 en su segunda parte y el verso 31. Asimismo recibirá un ejército de Israel que para ese día 1230 estará totalmente desmantelado y sin armas nucleares, como está escrito y profetizado, para que en el día 1260, cuando se produzca la invasión de Gog con tropas multinacionales, la tierra de Israel sea una tierra indefensa. Así ha dicho Dios el Señor. En aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento y dirás: subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas y apobladas, y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Ezequiel 38, versos 10 al 12. Inmediatamente después de que el Señor Jesús profetizó la destrucción del segundo templo, profetizó la existencia de un tercer templo que sería profanado en el día 1230 de la semana 70 por la abominación desoladora que nos habló el profeta Daniel, que también es llamado por el apóstol Pablo como el hombre de pecado, el hijo de perdición, al cual el profeta Ezequiel lo denominó como el príncipe de Tiro. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación,
cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Mateo 24, versos 15 al 23. El día 1230 se obtiene de restar del total de 2520 días, que es el tiempo de duración de toda la semana 70, menos los 1290 días que nos habló el profeta Daniel. Y desde tiempo de abolirse el sacrificio perpetuo y poner abominación desoladora, días 1290. Daniel 12, verso 11. Antiguo Testamento interlineal, hebreo-español. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Eternamente será, y su palabra por siempre perdurará. Judíos dispersos, Israel, nuevo existir de una nación, monte de Sión, Jerusalén, pactos de paz proclaman ya. El tercer templo construirán y el anticristo reinará. Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Hoy todo el mundo busca mezcla, ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones. La Biblia nos profetizó, todo está escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá. Biblia en tu vida fue y precedió a la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Falsos profetas, falsos cristos, pestes, hambres, terremotos, mar bramando, sediciones, huracanes, alborotos, y la gente se corrompe con el sexo como ocurrido en los días de Noé y en los días de Lot. La ciencia se ha aumentado, microchip bajo la piel está ya listo, todo el mundo comprará y venderá así. Todo el mundo adorará a la bestia, el anticristo, pero mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, Él reinará. Con majestad mil años y por siempre Él reinará. Cristo viene. La Red presentó La Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios en la voz de nuestro pastor Ricardo Claure. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Para que su iglesia se prepare
para testimonio a las naciones.